¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal, Nuria? Encantado de estar contigo otra vez. Igualmente, hoy tenemos con Claro, nosotros a un amigo, podemos decir. un amigo de verdad. Ya, Que renovamos la amistad cada vez que nos vemos aquí. desde luego, además es de esos amigos que le ves y parece que lo has visto antes de ayer. Nos da Exactamente, igual. la conversación continúa. Ricardo Artola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros, como siempre. Igualmente. Bueno, yo creo que merece la pena que expliquemos cuál es el Sí, origen de este libro, el libro negro del comunismo, que ha vuelto a reeditar Arzalia, una edición revisada. Podemos decir que es una especie de informe. Me decía antes de empezar José María, un informe que se lee, se Sí, lee se lee muy muy bien, bien, es muy entretenido de leer. pero realmente casi es un libro de consulta en el que está todo el comunismo, podemos decir. sí. Son 6 autores, ahora vamos a contar su historia, encabezados por Stéphane Courtois. Bueno, Ricardo, ¿cuál es la historia de este libro? Pues la historia de este libro es que un grupo de historiadores expertos en comunismo de distintos territorios se reúnen en Francia a mediados de los 90 o en algún momento de los 90 para hacer este libro, lo que acabaría siendo este libro, y que se publica en 1997 en Francia y provoca un cierto escándalo porque bueno, pues atenta contra un pilar, digamos, que no se podía, o sea, a pesar de la caída del muro y de todo lo demás, pues seguía en cierto modo incólume lo que es el concepto del comunismo, o por lo menos no ser atacado de esa manera y en un formato del libro negro, ¿no? Y entonces la edición española, que es una cosa que yo he descubierto ahora porque he tenido el gusto de cartearme con Courtois, la edición española fue la primera internacional, lo cual a mí me gustó. O sea, quiero decir, se ha publicado en, no sé si eran 30 idiomas, o sea, quiero decir que es un libro ya universal, ¿no? Pero la primera edición fue la edición española y salió en el mismo año que la francesa. Aquí somos muy buenos, hay que decirlo, los editores en el sentido de poder sacar una edición rápida. Vamos, a un inglés le dices tú que lo saque y tarda 3 años, vamos, en hacer una edición a la inversa, ¿no? Y bueno, y el libro, esa parte yo no la conozco. Aquí también tuvo un cierto eco, digamos, polémico el libro, y, o sea, no se podía atacar el comunismo, dicho de otra manera, ¿no? No se podía atacar de esa manera, empaquetado en un libro negro, ¿no? Y entonces el libro, no sé por qué, desaparece. Federico dice que hay una conspiración, yo no lo sé, pero el caso es que desaparece y no existe. Y entonces yo en 2010, que soy director editorial de Ediciones B, me acuerdo del libro y decido rescatarlo, pero lo rescato tal cual, ¿no? O sea, una edición muy parecida al original, y entonces hacemos una primera edición de 3.000 ejemplares, que gracias a Federico se vende en 2 semanas, y luego reimprimimos, y luego yo, que tenía 1000 cosas, ya no recuerdo qué pasó. Pero resulta que a principios de este año, porque ha ido todo muy rápido, me vuelvo a acordar del libro y voy y miro a ver cómo está, y otra vez está archiagotado. Para mí archiagotado es ir a Iberlibro y comprobar que hay libros a 200, 300, 400 euros, esas cosas. Y digo, pero hombre, esto no puede ser, esto es un clásico contemporáneo que ha estado editado 2 veces ya y en 2 editoriales distintas, que no tiene 50 años ni 100 años, sino que es un libro contemporáneo y está agotado. Esto es un fondo de armario en términos Sí, sí. de moda. Y entonces me embarco en hacer esto con más miedo que otra cosa, porque claro, digo, bueno, a lo mejor ya todos los que lo quieren tener lo tienen. Por lo tanto, bueno, pues es una cosa marginal, pero bueno, el éxito es de los valientes, ¿no? Y entonces me embarco en esto y yo mismo me voy emocionando con la edición y voy añadiendo distintas cosas. Es un proceso muy bonito, ¿no? Vamos, si queréis os lo cuento, pero me Yo acuerdo creo que... que merece Un la pena, poquito, sí, ¿verdad, Sí, por lo José menos. María? bueno, pues... ¿Cuál es la diferencia de Bueno, la edición de ahora y la la diferencia primera? primero, legibilidad. Para la gente que puede tener problemas de legibilidad, las ediciones anteriores, como es muchísimo texto, pues son casi 1100 páginas, lo que se suele hacer a veces es achicar el cuerpo, del cuerpo de la letra, y eso provoca que haya gente a la cual le afecte porque tiene tal. Este tiene el mismo cuerpo que cualquier libro de Arzalia, lo cual es la primera vez seguramente en el mundo que se haya hecho. Y lo hemos hecho, aparte de, bueno, maquetándolo así, aumentando algo el tamaño, el alto y el ancho. O sea, en vez de ser un 15-23 es un 17-24, que el ojo, si no lo tienes el otro al lado, a lo mejor no lo detecta, pero te permite eso. Eso es la primera cosa. Las ilustraciones,
como yo digo, porque tiene un encarte muy duro, sobre todo la primera parte del encarte, durísimo, o sea, gore puro, de gore comunista, podríamos decir, luego los otros son más institucionales, pues en las otras ediciones yo digo que estaba lavado con Scotch Brite, ¿os acordáis del Scotch Brite? O sea, esas fotos que están lavadas, que son... y nosotros hemos hecho un trabajo de recuperación, de contraste, tal, que hace que, bueno, que se vean con una calidad y con un... eso. Luego yo me he hecho el trabajo de hacer una unificación que creo que en su momento no se hizo y que desde luego en 2010 tampoco, porque era una reimpresión casi, ¿no? Y es leerme el libro de cabo a rabo y unificar cuestiones que no están unificadas. O sea, por ejemplo, estalinismo está con S líquida y con E. Joder, en un mismo libro no tienes que tener un criterio. Y entonces eso, pues por las prisas, bueno, servidumbres de ser la primera traducción mundial, pero bueno, no lo había hecho nadie y lo he hecho yo. Y algún error también que he detectado, pues he aprovechado y lo he corregido, ¿no? Entonces todo eso, y luego además, que eso fue muy bonito porque, que es el papel, hablé con mi impresor y le dije, oye, hazme un presupuesto para un libro de tanto, de esto, de no sé qué, no sé cuánto, que es un tipo estupendo, que se jubila hoy se jubila precisamente, Juan Bris, le hago un homenaje de Cofás, que es maravilloso, un tío que ha estado 50 años trabajando, de esos pilares que hay en este país, que bueno, pues también se jubilan. Bueno, pues Juan me dijo, no, pues, pero mete el papel de la Biblioteca Castro, porque sabéis la Biblioteca Castro maravillosa, y le digo, bueno, ¿tú qué te has bebido? Era por la mañana, le digo, ¿qué te has bebido? ¿Dónde voy yo con el papel de la Biblioteca Castro? Me dice que sí, míratelo, yo te paso el presupuesto con las dos y no sé qué y tal, porque claro, porque el papel y el gramaje. Total, papel de la Biblioteca Castro. Y eso también, bueno, pues es un homenaje al lector. A mí me gusta pensar en el lector y el resultado, pues el que aprecia los libros lo ve y salta de ojo, ¿no? Entonces, todo ese conjunto hace que tenga una pretensión de edición definitiva, digamos, ¿no? También hay un prólogo nuevo de Bueno, Courtois, ¿no? perdón. Sí. Bueno, De uno de los autores, bueno, claro. Sí. supongo que del que coordinó todo el proyecto al Claro. principio. Eso es. Y gran especialista en el estalinismo. Sí. ¿No? Bueno, que acaba de publicar un libro sobre Lenin, ¿no? sobre Sí, Lenin, la hace biografía pocos de Lenin, meses. sí. Sí, efectivamente. Pues mira, es que yo considero que cuando tú sacas un libro fuera de su tiempo, es decir, que lo reeditas o lo recuperas, si el autor está muerto, como he hecho yo, pues yo no sé, Estrategia de Lideljar, Anatomía del valor de Lord Moran, no lo puedes sacar como si fuera tuyo, que tú publicas si eres un contemporáneo. Tienes que poner el libro en contexto. Y si el autor está vivo, como es el caso, pues se lo tienes que pedir al autor. Si está muerto, se lo pides a un especialista, y si está vivo, se lo pides al autor. Entonces yo pedí el email, Courtois encantador, se puso para la obra, digamos, y yo lo que le dije sobre todo, aparte de que dijera lo que él quisiera, era lo siguiente. La mayor crítica que le han hecho, esto para mí sí es muy importante, la mayor crítica que le hicieron al libro, muy torpe, una crítica muy torpe, es decir que las cifras estaban exageradas. Sí. Esa es la mayor crítica. Bueno, y entonces yo pregunté, perversamente, lo reconozco, digo, si el Holocausto hubiera sido 3 millones de muertos, ¿hubiera sido moralmente distinto? Evidentemente es una pregunta que tiene una respuesta inmediata. Claro que no hubiera sido distinto. No es un problema de magnitud, es un problema de concepto, de lo que querían hacer. Y si en vez de 100 millones, que es lo que postulan los autores, fueran 50, cambiaría. Entonces dije, ¿qué contraargumento más torpe? Decir que han exagerado las cifras. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa? Que si son 50, ya 50 no importan. Si son 100, joder, es muy gordo. Entonces, claro, Bueno, pero dije, es que da la casualidad de que no han exagerado las cifras. claro, no, a eso voy. Y entonces le dije a Estefan, le dije, oye, creo que estaría bien que tú, en una edición que va a cumplir 25 años, a finales del próximo año, dijeras cómo ves ese asunto desde 2021. Y entonces, efectivamente, entró al trapo y dijo, no solamente las cifras se han confirmado, sino que en algunos casos se han aumentado en virtud de estudios que ha habido. Rumanía, no sé qué. Evidentemente, el total, tú no puedes ocultar 10 millones de muertos, afortunadamente, y el total no se puede incrementar en un 10%. Pero quiero decir que lo que no hace es disminuir, y sobre todo no disminuye significativamente, porque es evidente que en China y en la Unión Soviética, que son los que más muertos del comunismo han puesto, pues las estadísticas, bueno, es sabido, no vamos a entrar en eso, como Stalin
presionó de una manera salvaje, bueno, entre otras cosas, cesando a toda la oficina de estadística de la Unión Soviética para el censo del 37 o del 38, no, anterior o del 35, un censo que había después de la Gran Hambruna. Y eso lo cuenta Anna Applebaum, que es aterrador, y entonces iban a hacer el censo, y claro, y en el censo desaparecido. Se les iba a ver las costuras, porque un censo, si está bien hecho, no miente. Bueno, pues cesó a todo, o sea, hasta que encontró un tío que supiera sumar 2 más 2 y que estaba dispuesto a hacerle el censo ad hoc a Stalin. Página 23 del libro. Sí. URSS, 20 millones Sí. de muertos. China, 65 millones de muertos. Vietnam, 1 millón de muertos. Corea del Norte, 2 millones de muertos. Camboya, 2 millones de muertos. Europa Oriental, 1 millón de muertos. América Latina, 150.000 muertos. África, 1,7 millones de muertos. Afganistán, 1,5 millones de muertos. Movimiento Comunista Internacional y partidos comunistas no situados en el poder, 1 decena de miles de muertos. Sí. Es que no hay nada Pero más claro, que decir. claro, es abrumador. Pero bueno, a mí lo que yo quería es que el autor principal dijera 25 años después, honestamente, si las cifras eran esas o eran sustancialmente menores y se habían equivocado y se publica. O sea, aquí no vamos a inventarnos las cosas. Y te dice lo contrario, te dice, no solamente se corroboran, sino que en algún caso aumentan. En el año 97 el libro tenía una razón de ser muy importante, y era que con después de la caída de la Unión Soviética, la salida a la luz de muchos archivos, Sí. había un enorme movimiento de renovación historiográfico, ¿no? Y había una cantidad de cosas nuevas que decir enormes, ¿no? Sí. Ahora ya no hay tanto que decir nuevo, aunque seguramente habrá cosas que decir, pero lo que es sorprendente es que el libro no pierda vigencia. Es decir, ¿por qué el libro tiene actualidad ahora como la tenía en el 97? ¿Qué está pasando como para que un libro sobre el comunismo tenga tanta actualidad? Tercera edición. Sí. No, hombre, la actualidad en nuestro caso en España tiene que ver con el ascenso del movimiento Podemos, claro, evidentemente, y un movimiento que se reconoce como comunista, digamos, y entonces y que está en el gobierno. Entonces eso es lo que le da actualidad y lo que ha creado claramente una confrontación, o sea, social, a mi juicio, ¿no? Por el intento de forzar las cosas mucho más allá de lo razonable. Entonces yo creo que la actualidad es esa. O sea, yo también pensé en eso, en que había una especie de caldo de cultivo. Ten en cuenta que yo el libro lo pienso en la reedición en el mes de marzo. Por decir algo, las elecciones de la Comunidad de Madrid fueron en mayo, muy a principios de mayo, y el libro sale el 6 o el 7 de junio. O sea, ha sido todo muy rápido. Evidentemente, si hubiera habido que traducirlo, era imposible, ¿no? Pero bueno, yo también en mi cabeza estaba ese estado de ánimo de la situación. Que es una desgracia, la situación política española se ha deteriorado mucho y hay cosas pues, que parecen evidentes y que ahora no son tan evidentes, ¿no? Pero no solo es la situación política, es también una especie de nueva vigencia del término comunismo, que es lo que a mí me trae más asombrado de todo. Es decir, después de tanto, y en 2021, después de todo lo que ha pasado, que haya gente que se proclame comunista, que diga que es heredera de la revolución del 17, como lo vimos hace poco tiempo, ¿no? en un meeting, ¿no? Y que lleva carteles de Stalin en Paseo de Recoletos hace 2 meses. Sí, exactamente, sí, un cartel, una pancarta de Stalin hubo, no sé qué ayuntamiento, no sé si es Barcelona, en Valencia. Valencia, bueno, también están los falleros dispuestos a estas cosas. Eso es, aparte del movimiento político, ¿no? El movimiento político refleja también una actitud que me deja perplejo, la verdad. A mí también. Yo no tengo la respuesta. Yo lo único que puedo formular, y lo tengo porque son temas sobre los que reflexiono y elaboro ciertas cosas, ¿no? Lo que puedo formular es una cosa. Para mí, el Holocausto es un tema moral, es decir, que te posiciona moralmente. Si tú, lo primero, no puedes no tener opinión sobre el Holocausto. Y a mi juicio solo puedes tener una opinión sobre el Holocausto. Y eso ya divide a la humanidad. O sea, si tú lo niegas, estás en un lado, y si reconoces lo que hubo, pues estás en otro. Y afortunadamente hay una inmensa mayoría que está en un lado. Pero es que con esto pasa exactamente lo mismo. O sea, ante el comunismo solamente puedes tener... Eso es otra cuestión moral. La diferencia es que en un tema
es como si una balanza totalmente desproporcionada, donde hay 4 arriba y todos los demás abajo, y en el otro tema, hombre, afortunadamente también el lado bueno pesa más, pero el lado malo sigue pesando, no sé, se resisten contra viento y marea y con uñas y dientes, se resisten a reconocer lo evidente y a decir, bueno, pues es que esto es lo que fue, inventaros otra cosa, o sea, vender otra utopía, vender otro modelo. Han pasado más de un siglo de la revolución. ¿Qué persistencia en reivindicar a Lenin, no digamos Desde a Stalin? Occidente. Desde Occidente, porque no se van a Cuba, no se van a Hombre, Corea del Norte. Claro. No, y a Europa del Este, que es donde, Europa del Este. no diré que es donde mejor lo conocen, porque claro, los pobres chinos no tienen libertad para expresarlo, pero en Europa del Este, que lo han sufrido mucho porque han estado ahí comprimidos entre la Alemania nazi primero y luego la Unión Soviética durante décadas, pues ahí lo ves. Es que a mí me parece asombroso y por otro lado no asombroso que los países más reaccionarios desde nuestra perspectiva occidental que hay en Europa sean antiguos países comunistas y nadie dice nada. Es que cherchez la femme que dicen los franceses, o sea, es que es evidente. Polonia y Hungría son antisemitas, antifeministas, anti-tal, de una manera que en Occidente, bueno, o sea, si hubiera un partido así aquí, vamos, tal, y a nadie le sorprende, pero es que esa es la herencia del comunismo. O sea, el comunismo genera ese tipo de reacción. En Polonia particularmente, hay un capítulo dedicado a Polonia que está muy bien. Claro, Polonia sí. como nación, como idea anticomunista. Es un capítulo precioso, muy interesante. Claro, se entiende que se negaran a ponerse la Sputnik, la vacuna rusa. Sí. Claro, yo tampoco me la pondría, siendo polaca. Oye, una pregunta antes de seguir. Has hablado de Anne Applebaum. Sí. ¿Hay autores que pueden hablar del comunismo más fácilmente que otros? Es decir, porque eso es otra cosa que también me llama mucho la atención. Hay autores que el mainstream los acoge, ¿no? Sí, está muy bien. Lo que dice Anne Applebaum lo aceptamos, pero en cambio lo que dice a lo mejor Stéphane Courtois no nos gusta. ¿Eso cómo lo ves tú? Totalmente, vamos, o sea, es que ya lo has dicho. Y no digamos Federico Jiménez Los Santos. Sí, ya lo has dicho tú. Muy interesante. Hay una cosa, igual que el siglo XX trajo... Que Anne Applebaum está muy bien, por sí, cierto. O sea, no pasa maravillosa. nada, Yo soy muy fan, sí. pero está casada con un polaco, por cierto, y vive en Polonia, y que decía, aunque es estadounidense, o sea, que conoce muy bien de primera mano tal. No, por supuesto, o sea, igual que el siglo XX trajo precisamente el comunismo y el nazismo, la persecución por quién eras y no por lo que habías hecho, que eso es una idea muy, muy potente. O sea, a los judíos se les perseguía por lo que eran, no por lo que habían hecho. Y a los, llamémosle en su terminología, enemigos del pueblo, los que perseguían a los comunistas también era por lo que eran, por ser hijos de burgueses o por ser kulaks, que era ese concepto tan elástico, etc. Pues igual que eso, hay un concepto que es: me vale lo que digas por quién eres y por dónde te enmarcas en el organigrama, no por lo que digas. Y a mí es que eso me parece casi tan aterrador como lo otro. Digo casi porque, claro, lo otro te lleva a la muerte y esto no te lleva a la muerte, pero te lleva a la cancelación. Sí. Y efectivamente, o sea, tú puedes decir, la Tierra gira alrededor del Sol. Lo dice uno y está muy bien y te hacen una entrevista y te dicen que tío más inteligente que lo ha escrito. Lo dice otro y es un fascista en la terminología de los tiempos. ¿No se le ha perdonado a Courtois este libro? Bueno, a ver, él está ahí y el hecho de poder vender 3 ediciones, pues efectivamente, y que el libro siga vigente en Francia y en otros países que a lo mejor son menos sectarios, o sea, por ejemplo, pues en Estados Unidos, que yo me hice una cierta investigación de la intrahistoria del libro, la reseña de este libro la hizo Tony Judt, que joder, Tony Judt es un nombre de autoridad, y el New York Times, que es un periódico serio, dice, ¿a quién se lo encargamos? A Tony Judt. Y tiene ahí una cita en la contraportada, tal, Glucksmann, no sé si hay alguno más por ahí. Entonces, en otros países no hay esa cosa, es más lo que se dice que quien lo dice, que lo diga
Pero a los 6 autores les pasó factura este libro. Sí, 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 hay una historia de, bueno, claro, no se hablaba de cancelación en esa época, pero sí de presiones y de, bueno, no todo el mundo soporta igual eso, las presiones y bueno, el ambiente, o sea, son profesores, son intelectuales, no son gladiadores, joder, no son héroes, no son... Entonces sí, efectivamente, es muy insidioso la crítica bueno, sabemos cómo actúan los comunistas en tal, o sea, Anne Appleman, hablando de ella, en Europa, en El telón de acero, cuenta cómo se apropian al final de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco de los países, porque no era un proceso evidente. No, sí, estaban los soviéticos, pero no lo hicieron simplemente de una manera obvia, lo hicieron de maneras civilinas, ¿no? Entonces... El libro viene un poco a demostrar que realmente lo de las muertes no son daños colaterales, llamémoslo así, sino que forma parte del propio comunismo. No es decir, que el comunismo piense un mundo ideal y entonces, por llevarle a cabo, pues bueno, tiene que morir gente. No, es que forma parte del propio comunismo. La muerte. La forma de facto, es decir, no lo forma doctrinalmente, no es que digan hay que hacer esto, pero lo hacen sistemáticamente. Entonces es consustancial, pero empíricamente consustancial, digamos, o sea, no doctrinalmente, ¿no? Es verdad que explícitamente no se preconiza la muerte de millones de personas, ¿no? Pero la realidad lleva a eso, la realidad doctrinal también lleva a eso. Es decir, el mundo ideal... de un campo de concentración tiene que pasar una encuesta y al líder decirle, sí, hemos asesinado a los 10.000 que me pides, hemos asesinado, es decir, ese precio estaba. Sí, es que el mecanismo es de una deshumanización total, es decir, no contempla la idea del ser humano, contempla la idea de otra creación, de otro ser humano. Es que a mí lo que me fascina es eso, es decir, que los comunistas, los seres humanos, la humanidad, los europeos y otros que no eran europeos, pero sobre todo los europeos tan civilizados y tan se creyeron que se podía reelaborar el ser humano. O sea, que se podía crear un nuevo ser humano. Es ese nuevo ser humano el que justifica la creencia en la realidad del comunismo, el que permite borrar todo lo demás. Pero ahora ya, la creencia en ese nuevo ser humano, yo ya creo que no está tan vigente como estuvo en los años 30. En los años 30 se creían que podían en verdad elaborar un ser humano. Y ahora ya, pero sin embargo, siguen sin aceptar los muertos. Que es una cosa muy, muy paradójica, ¿no? Entonces es algo muy desconcertante lo que está pasando, de todos modos, ¿no? Porque yo pensaba que la creencia en la utopía había desaparecido, pero no del todo, por lo que se ve. O es que son puramente cínicos, o no sé. Y ahora ya no sale tanto dinero de la Unión Soviética, ¿no? No. Ya no hay tantas redes en los partidos comunistas de toda Europa y de todo el mundo. No, pero bueno, ha habido Venezuela en tiempos de Chávez lo fue cuando el petróleo estaba a $100, bueno, era boyante, y eso lo hicieron, y lo hicieron aquí con Podemos, es sabido, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo que la Unión Soviética, que era como eso, la madre de todos los tal, y bueno, y que se dedicaba a eso sistemáticamente. Y bueno, yo creo que Rusia seguramente con Putin lo hará, lo que pasa es que lo hace más discretamente, ¿no? Y no tiene la potencia que tenía la Unión Soviética. Hay un capítulo muy bueno dedicado a España, la verdad es que está muy bien, sí. Muy buen capítulo. Sí, ahora estamos en el centenario del Partido Comunista, de la fundación del Partido Comunista, que le vas a dedicar que algún... Santiago lo ha estado celebrando. Es un muy buen análisis de lo que pasó en el... Y una de las cosas también fascinantes que cuenta el libro muy bien es las víctimas de la izquierda. Del Partido Comunista. Bueno, en la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática, las víctimas son siempre de un lado, pero resulta que la izquierda también mató a gente de la izquierda, y mucha, y de una forma extremadamente cruel, con los anarquistas y con el Powell. El libro lo relata, muy bien. Eso es muy interesante, porque ahí dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con estas víctimas? Es que tampoco existen, no existen, porque... No los mataron aquellos que tenían que matarlos, los mataron nosotros. No, sabes que se decía, a modo de chiste, de humor negro, pero se decía en su época que había matado más comunistas alemanes Stalin que Hitler. Claro.
O sea que... Y había un chiste de esos también negros, muy ruso, que en la época del Gran Terror llegaban los de la Checa a un piso que aporreaban la puerta a las 4 de la madrugada, como acostumbraban, y entonces abría el morador y veía esto y decía, no, el comunista vive arriba. Que es un chiste que está bien, ¿eh? A mí me parece que está bien traído. Los chistes comunistas sobre Suelen el comunismo suelen ser muy buenos, cosa que no pasa con el nazismo. El nazismo no permite chistes tan fácilmente, en cambio el comunismo sí. Es una diferencia. El libro también se pregunta cómo tenemos que calificar este tipo de crímenes, los del comunismo. Bueno, pues yo creo que como los crímenes contra la humanidad y toda esa doctrina que se forjó en Nuremberg, ¿no? Que porque era algo que hasta entonces no... o se había producido en épocas remotas en las cuales no había ese contexto jurídico para formularlo, ¿no? Aunque bueno, aquí la Escuela de Salamanca con la conquista de los indios fue una gran precursora y predecesora de todo esto, adelantada siglos a su tiempo, pero digamos, esa magnitud no se había dado y entonces los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial se la tuvieron que inventar en cierto modo. Bueno, pues a mí me parece bien, me vale esa, pero desde luego claro que son crímenes contra la humanidad. O sea, imagínate las grandes hambrunas, que a lo mejor de esos 100 millones son responsables de la mitad por lo menos, ¿no? Si no más. Pero que es otra forma de asesinato, claro. O sea, si tú dejas morir y tal, pues ahí está. O sea, es que además no solamente era un asesinato personal, a dominen, sino que era a grupos. Claro, se identificaba a grupos. Sí. Enteros, sí, claro. ¿no? Sí, Los kulaks en particular. Claro, por ejemplo, los campesinos, así es. Y luego, claro, todos los deportados a Siberia, todos los exiliados, claro, esos también sufrieron, desde luego, en sus carnes. Esa es la matriz, o sea, la matriz se la inventan un puñado en parte judíos, porque curiosamente hay muchos judíos en los aparatos de seguridad de la Checa, que es el nombre original, y en los posteriores, o sea, empezando por Jasinski y otros. Entonces, inventan una matriz que luego se exporta, y luego, entre comillas, es asqueroso decirlo, se perfecciona, ¿no? Se perfecciona en otros sitios, ¿no? Pero todos miran ahí. De hecho, cuando miran también los nazis. Hombre, claro. Sí. También los nazis miran a lo que está pasando en el comunismo. Claro, sí. Hitler admira mucho a las purgas que hace del partido, 30, ¿no? Claro. También hay otro capítulo sobre terrorismo, que también es tiene una actualidad muy ese tiene una vigencia muy particular, porque se nos olvida muchas veces que el comunismo está detrás de, o los comunistas, o la Unión Soviética, o bien otros países, o otros, están detrás del terrorismo en Occidente y en otros países, ¿no? Y eso es una cosa que también se tiende a dejar así un poco olvidada, ¿no? Que detrás de movimientos terroristas hay otras cosas también, pero hay también pero sobre todo es verdad. Sí. Los etarras salen de la cárcel levantando el puño en alto. Es así. Sí, y en el norte de África y en muchos sitios. Y Carlos, el famoso Carlos, que fue que aquí como estábamos con ETA, pero fue un terrorista que bueno, en Francia y en otros países hizo unas sangrías espectaculares, ¿no? Los montoneros, desde luego. Sí, todo este tipo de grupos, así es. También es verdad que se empieza a, podemos decir, a igualar la figura de Stalin con Lenin, que es algo también de los últimos tiempos. Porque es verdad que ha habido una especie de limpieza de la figura de Lenin. Salvemos a alguien, ¿no? Salvemos a Lenin, Salvemos a Lenin. Sí, eso es verdad. No, pero Lenin es otro siniestro, indudablemente. Lo que pasa es que, bueno, pues a él primero le toca dirigir la Unión Soviética pocos años, porque le da el ictus y todo esto, bueno, y luego, hombre, también es cierto que no se puede contemplar todo de la misma manera. O sea, la Unión Soviética está en una guerra civil hasta el año 21. Entonces, hombre, una guerra civil es una guerra civil y no puedes juzgar los mismos métodos en ese contexto que en un contexto de los 30, de los 40, de los 50. Pero en el 18 ya había muchas de las prácticas que luego se llevan. Sí, pero me refiero que había, o sea, yo digo que tenían motivos para tener un sistema de seguridad fuerte. Lo que vino después era todo paranoia, a mi juicio. O sea, era paranoia. No les estaban invadiendo, les invadieron evidentemente en el 41,
y Stalin no se enteró hasta que los tuvo a las puertas de Moscú, por decirlo de una manera exagerada, ¿no? Pero quiero decir, no le sirvió de nada. O sea, mandaba gente al Gulag por miles de motivos, entre otros por colaborar con los esperantistas. Los esperantistas los perseguían porque hablaban un idioma universal y eso les parecía que era un peligro. Imagínate tú los esperantistas derrocando a Stalin. Y sin embargo, cuando llega la amenaza de verdad, que es la Alemania nazi en el 41, ni la huelen. Y mira que le habían mandado avisos por tierra, mar y aire a Stalin, y nada. O sea, que dices, bueno, pues... Pero en aquellos años del 18, 19, 20, 21, sí puedes entender que hubiera una, digamos, bueno, que había una amenaza real de derrocar el régimen y que les atacaban por todos lados y que se defendieran. O sea, yo en esa distinción sí la hago. No justifico nada, la matriz se crea ahí, y la checa y todo lo demás, pero bueno, por matizar nada más. No, pero también hay crímenes, el libro no habla de eso, pero eso estaría bien que algún día alguien empezara a hacerlo, son los crímenes contra la cultura. Contra la cultura, Bueno, contra, claro, contra el patrimonio cultural, contra las iglesias, contra las bibliotecas, todo eso de esas salvajadas que hizo el comunismo, durísimas, bueno, ¿no? Contra la historia, contra la propia humanidad, ¿no? No porque fuera contra los seres humanos, pero esa destrucción sistemática del patrimonio artístico que se hizo en algunos sitios, ¿no? Luego trataron de salvar la cara reconstruyendo algunas cosas, pero solo reconstruyeron algunos palacios, algunas cosas, no las iglesias, ¿eh? Stalin dinamitó la catedral de Moscú, entre otras muchas iglesias, ¿no? El Cristo Salvador, que luego reconstruyeron después, ¿no? Entonces eso también sería un libro interesante. Bueno, la destrucción del patrimonio. Oye, la cultura es sabida. Shostakovich no se lo cargaron, pero pasó sus periodos de desgracia porque a Stalin no le gustó Lady Macbeth de Mengs, por ejemplo, y a Meyerhold, que era un pionero del teatro. Tú eres teatrera, tú conocerás a Meyerhold. Claro, hombre. Bueno, pues claro. a Meyerhold lo torturaron. Tú imagínate a Meyerhold, o sea, ¿qué problema tenía? Y luego los Pasternak y la Agna Akhmatova, que era una mujer maravillosa, que todos los que iban al Gulag iban recitando sus poemas, se los habían aprendido de memoria. Eso también es la cultura, ¿no? Stanislavski también estaba por ahí. También, todo, claro, bueno, por eso. Sí, o sea, sí, que eso no se cuenta, es verdad. Claro, es verdad. sí. En fin, la verdad es que, como decía, escribió Horacio Vázquez Rial en Libertad Digital, corra usted lector a su librería, hay que tenerlo a mano. Me ha gustado eso de lo del fondo de armario. Pobre Horacio, sí. Sí, fondo de armario totalmente. Sí, es un gran libro, es un libro muy importante. Es un gran libro y editado de forma magnífica. Es un libro que lo has dicho antes, pero yo quiero repetirlo, es un libro muy entretenido de leer. Es decir, no es un libro que se coja desde el principio y se lee hasta el final, pero uno coge el capítulo que le apetece, cualquiera, de Polonia, de España, la Unión Soviética, bueno, lo que se quiera, y se lee muy bien, es muy entretenido, no es un libro, tiene ahí Courtois logró que se escribiera un libro que no es solo para historiadores, ni de pura consulta, ¿no? Es un libro que se lee bien. Y eso, la verdad es que es muy importante en un libro de historia. Hombre, y para un libro de tantos autores, doble mérito, claro. Sí. Ahora ya solo falta, Ricardo, que consigamos pues, la condena moral, como con el nazismo. Sí. Yo creo que ese sería el objetivo. Y además tampoco es tan nadie lo entiende, ¿por qué, verdad? Inalcanzable. Porque es lamentable, ¿no? El legado que tenemos. Sí. Hay un intento de hacer un tribunal, ¿sabes? ¿no? Sí, claro. Se han recogido firmas. Sí, no tiene éxito. Es increíble que no ha habido ni juicio real ni juicio moral. Bueno, pero lo hay constantemente y la gente que no es sectaria yo creo que lo reconoce, o sea, tienes que pues eso, ser muy sectario y decir no, yo no voy a renunciar a esto porque esto ha sido tal, pero desgraciadamente no lo hay, pero yo creo que a pesar de todo es minoritario, o sea, no pienso, vamos. Sí, pero así como no hay nazis, sí que hay comunistas. Sí, no, eso sí. Sí, eso es así, desde luego, y Stalin en Valencia. Sí. Es tremendo, es que no lo puedes entender. Sí. Pues Ricardo, enhorabuena. Muchísimas gracias. Te vemos muy pronto. ¿Con qué estás ahora?
¿Con qué estoy ahora? ¿Lo cuento aquí en directo? Venga, Lo que tú quieras. Bueno, no, pues... ¿cómo que lo cuento? No, hay un libro que a mí me gusta, bueno, tengo varios, no os cuento todos porque no quiero abusar, pero hay un libro que habéis hablado, creo, antes de Guerra Civil o de algún episodio, y es un autor que lo que hace es contar, el subtítulo es Otra forma de contar la Guerra Civil, ¿no? Y el título es Tierra de nadie. Y entonces lo que cuenta son los aspectos de, bueno, a propósito de la persecución de los del mismo bando y tal, lo que cuenta son los aspectos menos tratados de la guerra civil, como el hecho de la confraternización entre los dos bandos cerca de las trincheras, los insultos también entre los dos bandos, el hecho de que era un país donde no estaba tan ideologizado como a veces se ha querido creer, lo de los dos bandos y tal, sino que la inmensa mayoría estaba donde le tocaba y trataba de, bueno, pues de no ser especialmente sangrante, etcétera, etcétera. Entonces hay un decálogo del combatiente, hay anécdotas muy curiosas, bueno, que algunas son conocidas, pero el conjunto realmente nunca se había hecho como tal, ¿no? Pero se fumaba mucho entonces, y entonces el tabaco estaba en Extremadura y por tanto en zona nacional, y el papel se hacía en Alcoy, que se sigue haciendo, y por tanto zona republicana, con lo cual un bando tenía el papel y otro bando tenía el tabaco. Entonces había mucho intercambio de eso, porque claro, sin las dos cosas no podías fumar, ¿no? Y eso se dio. Y luego hay un capítulo dedicado al enemigo en el propio bando. Entonces es comunistas contra todos, hablando de comunistas contra socialistas, contra anarquistas, contra tal, requetés contra falangistas. Es decir, que dentro del propio bando había, y el conjunto, bueno, le pedí el prólogo a Juan Eslava y ha hecho un prólogo maravilloso, entusiasta. Creo que sinceramente, vamos, a mí me ha dicho que sinceramente, no tengo por qué no creerlo, y además cuenta una anécdota de su padre real que viene al pelo del libro, que parece que estaba esperando, fíjate si Juan ha escrito libros de historia, que es maravillosa. Vamos, no diré solo por eso merece la pena el libro, porque no quiero hacer de menos al autor. Pero es una anécdota maravillosa. A mí me emocionó y le llamé inmediatamente para decírselo, sí. Pues ese es uno, tengo más. Bueno, pero... pues nada, daremos cuenta en este programa de todos ellos, Ricardo. El libro negro del comunismo, crímenes, terror y represión. Un fondo de armario, ya lo saben. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Nuria. Gracias, José María. Gracias, querida Nuria.